Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. El día de hoy me acompaña María Graciela León Matamoros. Ella es directora académica de Dos Tonos, un centro de artes plásticas aquí en Puebla. El día de hoy les vamos a hablar sobre creatividad. ¿Qué rasgos de personalidad significan que eres creativo? ¿Cómo puedes desarrollarla? Todos los mitos que hay en relación a esta habilidad y sobre todo qué beneficios puede aportar a tu vida. Si están listos, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como les comenté en la introducción, el día de hoy nos acompaña, además de ser una buena amiga, una persona que de verdad tienen que conocer. A ver, voy a leer su currículum porque si no de plano no me alcanza esta grabación. Es doctora egresada del Colegio de México, que para quienes no saben, eso es de verdad de admirarse. Es postdoctora, ha sido funcionaria pública, catedrática, tallerista y les menciono toda esta trayectoria porque esto parecería que está definiendo a una persona muy intelectual. Y sin duda, ella lo es. Pero además de toda esta larga trayectoria en posiciones de liderazgo y académicas, es una persona que está muy conectada con el arte. Y el día de hoy les vamos a hablar de eso. Quiero que conozcan, bienvenida María. Muchas gracias por tenerme aquí, Yami. Yo encantada de poder conversar con ustedes sobre lo que me gusta y sobre lo que me apasiona también. Oye, para las personas que no te conocen, ¿quién dirías que es María? Esa pregunta es siempre compleja para existencialista, contestar, yo ¿no? sé, pero... Sí, exactamente. Pero bueno, finalmente creo que soy una persona que le gusta sobre todo enseñar y aprender mientras enseña. En todas las áreas que he desarrollado en mi vida, creo que es la parte que más me entusiasma y que siempre estoy como dispuesta a aprender de las personas con las que interactúo y sobre todo de las personas a las que puedo tener el privilegio de enseñar en cualquiera de las áreas en las que me he desarrollado. Entonces, pues esa sería yo, en un resumen muy básico, ¿no? Alguien que le gusta aprender y enseñar. Y has tenido que aprender y enseñar muchas cosas a lo largo de tu vida, ¿no? Digo, más allá, no en todos mis invitados hablo de su largo currículum, pero contigo es relevante porque podría ser que tu inclinación es hacia lo intelectual. ¿Cómo dirías que una persona así llega al mundo de las artes? Bueno, en mi caso fue algo muy puntual y particular. Creo que yo parto de pensar que nunca fui creativa, ¿no? Cuando la gente ve lo que ahora desarrollo, siempre me dicen, es que seguramente desde pequeña estabas habituada y seguro tú eras de las que dibujaba desde chiquilla. No, la verdad es que yo nunca me había atrevido a tocar un pincel, ni siquiera los colores propiamente a lo largo de mi existencia. Me dediqué a una área académica como tal, pues soy historiadora, como bien lo mencionaste, cosa que también me apasiona, también me encanta la historia. Y después, por azares del destino, acabé dirigiendo una secretaría que implicaba trabajar o tener conmigo trabajando un equipo de 500 personas. Madre mía. Entonces, digamos que el nivel de estrés o de presión y de responsabilidad que tenía me hizo buscar medios que yo decía que eran de evasión, ¿no? Entonces, en ese preciso momento dije, bueno, necesito algo un cable a tierra, algo que me lleve a dejar de estar pensando en todas las responsabilidades y inicié tomando un curso de estos de YouTube, una cosa así, y empecé a tratar de extraerme, ya desde el doctorado, desde empezar a hacer la tesis, ya trataba yo de aprender a dibujar, a copiar, ¿no? Pero la primera vez que toqué un pincel, para mí, que fue en la acuarela, fue para mí muy liberador, muy liberador. De verdad me apasionó completamente y fue parte de un proceso en el que dije, bueno, igual y no era que no fuera creativa, ¿no? Que es parte muy importante que tenemos que pensar, que no es que haya personas creativas o no haya personas que no son creativas. La creatividad es una capacidad, ¿no? Y esa capacidad es la que tenemos que desarrollar.
Oye, ¿y cómo definirías la creatividad? ¿No? Porque tal vez Ujú. para mí significa algo diferente de lo que pueda significar para todas las personas. Creo que hay un poco un consenso general, ¿no? De que a lo mejor los grandes artistas, los grandes pintores, los grandes escritores, eh, escultores, ¿no? Como estas bellas artes que estudiábamos en el colegio y que a veces se quedan en un libro, ¿no? Que cuando vamos a viajar y vemos ciertas figuras o ciertas representaciones, dices, wow, ¿no? Esto es arte, esto es como de una gran belleza. Y de pronto coincido contigo en que eso lleva a pensar a que es como un privilegio de los grandes iluminados. Hace un rato comíamos y tú decías, ¿no? Como de personas que tenían un mecenas que les pagaba para poder ser creativos. Pero si pudiéramos explicarle a un niño de 5 años, que además tú tienes ahora estudiantes desde niños pequeños hasta adultos, Ujú. ¿no? ¿Cómo explicas a esos niños qué es la creatividad? Pues en realidad, más bien los trato de sacar de esa caja que normalmente nos colocan, ¿no? La creatividad creo que es sobre todo pensar fuera de una caja, pensar mejor y comunicar mejor. Y en ese sentido, creo que también se va desarrollando en todas las personas como esta capacidad. Tenemos que buscar, sí, ciertos elementos que nos ayuden a desarrollarla, pero no es algo que tengamos solo cierto tipo de personas. Es Ujú. algo que tenemos todos y todas. Lo que tenemos que hacer, insisto, es desarrollarlas. Yo hablaba mucho del privilegio. Yo afortunadamente tuve el privilegio en este momento de poder concentrarme en tener un espacio de creación. Porque la verdad es que no todas las personas, y esto es real, no todas las personas podemos tener estos espacios en los que podemos mirarnos a nosotros mismos o mirar el arte o mirar otras formas en las que nos podamos sentir bien, que estén fuera del aspecto laboral, Mm. de otras temáticas que nos llevan en la vida que tenemos actualmente, que además en este mundo tan capitalista finalmente nos lleva a abstraernos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo sí parto de que tuve el privilegio de tener una red de apoyo que me permitió en estos momentos dedicarme un poco más a esto a desarrollar esta capacidad creativa. Pero sí es un proceso que ojalá pudiéramos tener todos. Pero sí quiero decir que la creatividad, tú decías mucho, ¿no? En las bellas artes, no está solamente en las bellas artes, la creatividad puede estar en absolutamente todo, desde en cómo cocinar, de la Claro. vida diaria, en lo cotidiano podemos ser creativos. Creo que en mi proceso de descubrir que podía ocupar algunos elementos para hacer una obra, por ejemplo, ya no voy a decir artística porque sería complejizar demasiado el asunto, eh, ese proceso mismo para mí fue como muy importante entender que yo siempre he sido creativa. O sea, yo era creativa desde que era pequeña. Lo que no tuve quizá es en algunos momentos los elementos para desarrollar esa creatividad o quizá en algún momento de mi vida dije, pues mi área es esta y y me voy a abocar a esa y ya no me puedo mover de ese lugar. Y creo que sí, parte de mi formación, o más bien de mi crecimiento personal, ha sido entender que soy más allá de un solo aspecto y que puedo ser multifacética y que puedo moverme en distintas áreas y que puedo ser versátil y que eso también es parte de ser creativo, ¿no? Ujú. Y porque implica salirse de la caja y también salirse de la zona de confort y ser valiente, como tú decías siempre, ¿no? O sea, finalmente es parte de tener la valentía de hacer lo que queremos hacer. Ujú. Ujú. Y mira, dices cosas súper interesantes, pero quiero retomar dos prioritariamente. Tú hablas de cómo cuando somos pequeños nos van metiendo como en cajas, ¿no? Es si eres muy creativa, entonces como que se te fomentan ciertas cosas, o si te gustan los números, o si te gustan los deportes, ¿no? Es como si no pudiéramos ser todos, todo. Y aquí lo interesante es cómo nos vamos comprando esas etiquetas y nos vamos metiendo en esas cajas. Y entonces llega una etapa en donde vamos siendo adultitos, ¿no? Y hago la puntualización porque puede ser desde que somos universitarios, tal vez, en donde empieza un proceso de autoconocimiento. Y en este autoconocimiento yo siempre reto las etiquetas y las creencias de lo que somos, ¿no? Lo que nos dijeron que somos. A mí algo que me sorprende es que hasta hace relativamente poco yo decía que no era una mujer creativa.
porque no soy muy de manualidades, no soy muy meticulosa como para colorear adentro de la línea, ¿no? Tendía a la impaciencia, la verdad es que cada vez menos, pero bueno, siendo más joven era como muy impaciente, muy dinámica, me gusta bailar, me gusta mover mi cuerpo. Entonces, yo no lo veía necesariamente como una forma de arte. Con el paso de un proceso de autoconocimiento me fui dando cuenta de dos cosas. Uno, que la creatividad tiene que ver con nuestra capacidad de crear y de crear algo que nos conecte con la vida, que para cada persona es diferente, ¿no? A lo mejor para ti es una acuarela que además las tienen que ver, madre mía, ¿no? O una pintura al óleo, porque de verdad son buenas, pero para mí puede ser un podcast o puede ser un nuevo proyecto o un taller. Y en esta idea de pensar cómo puede ser el mejor producto posible y de conectar con la alegría, con el entusiasmo, con la curiosidad que siento al desarrollar algo, ahí está mi creatividad. Alguna amiga, cuando yo le dije, no, es que yo no soy tan creativa, me decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Si eres súper creativa, o sea, en todo lo que presentas en redes, en cómo resuelves. Y yo dije, es cierto, el cómo resolvemos los problemas, el cómo pensamos, tiene mucho que ver con la creatividad. Entonces, me encanta que lo traigas porque es cierto, cómo definimos que no tiene que ver con el arte, sino que tiene que ver con la capacidad de crear algo en nuestras vidas. Y entonces podemos ser creativos en cómo construimos nuestras vidas y qué habilidades queremos desarrollar, que esta es la segunda parte que para mí era muy relevante, ¿no? Tú decías, es una habilidad que se desarrolla. Coincido plenamente. Hoy se sabe que nuestro cerebro es plástico y que es un órgano maravilloso que va generando nuevas conexiones a la vez que hacemos nuevas acciones. ¿Tú qué dirías que una persona debería hacer o cómo se ve una persona que es creativa o que quiere desarrollar la creatividad? Pues creo que en realidad, como parto otra vez de que todos somos y todos y todas somos creativos, no podría pensar en cómo se ve. Podría pensar en que necesitamos tener ese espacio en el que nos miramos a nosotros mismos. Hace poco escuchaba a una pedagoga que decía que nosotros también nos tenemos que ver como una obra de arte y que esa obra de arte en el proceso creativo de un artista es desde la construcción del concepto, hay una narrativa, hay una explicación, hay una investigación, pero hay una reconstrucción constante de eso que queremos elaborar, de la pieza que se quiere hacer. Entonces, eso pasa con nosotros mismos, nos miramos parte del interior, de vernos hacia nosotros y de cómo lo vamos a proyectar afuera. También creo que esta parte de ser creativa y en mi caso de tratar de estar produciendo algo que para mí es importante, tiene que ver también con mi necesidad de comunicar, mi necesidad de comunicar algo que estoy sintiendo, pero también algo que quiero decir. También a veces hay manifiestos, porque también hay mucha política, hay mucha parte social en las cosas que yo quiero decir. Y en ese proceso es reconstruirse completamente. Yo te decía hace un momento que yo inicié queriendo evadirme, pero también te mencionaba, pero eso es una falacia, jamás me evadí. Claro, dejé de pensar en el monstruo que tenía de responsabilidad, pero me puse a conocerme más y entonces entendí otros procesos y entendí otras cosas más profundas a través de tocar ese pincel. Cosas que me puse a pensar desde la elección, o sea, de cuando compones una obra, y yo creo que esto va para cualquier cosa que quieras realizar, requiere todo un proceso de producción en algún sentido. Y en ese proceso de producción uno está pensando y eligiendo constantemente, decisiones constantes. ¿Por qué elegí este color y no este otro color? ¿Por qué estoy ocupando la zona ahora y no estoy ocupando una composición distinta de cuadros? ¿Por qué estoy analizando las cosas desde esta perspectiva? ¿Por qué quiero que se vea desde arriba y no desde abajo? O sea, en la clase, en las clases de dos zonos donde estoy participando, uno de los profesores, Antonio Ayala, me decía, es que tienes que pensar muy bien por qué estás eligiendo esta parte. O sea, por qué estás diciendo que, ¿por qué un rojo y no un azul? Claro, hay composición y uno puede decir, él me decía, te queda mejor este color y te queda mejor este color, pero es tu cuadro y tú decides por qué lo quieres así. Ese proceso tan básico y también en el momento en que yo decía, no me gusta, lo tengo que volver a hacer. Y entonces es regresar al inicio
y componer las cosas que quería. No parto de cero, parto de todo un proceso creativo, pero de elección continua que tiene que ver con mi composición propia, con mi contexto, con lo que quiero decir y con el conocimiento, ahora sí creo ya consciente que tengo de mí para proyectarlo, ¿no? Y además, o sea, en esta breve historia que nos contabas, yo noto muchas habilidades adicionales a la creatividad que tienes que desarrollar. Algo como decir, este cuadro no me gustó y tengo que volver a empezar. Ahí tienes que desarrollar tolerancia a la frustración. Sí o sí, ¿no? Por Y si no lo supuesto, tenías, lo tienes que lo desarrollar. vas adquiriendo. Esta capacidad de autoindagarse y decir, tienes que pensar muy bien, ¿por qué esto sí, por qué no? Nos ayuda a la toma de decisiones. Porque normalmente un adulto promedio no se detiene, pero ni un instante, a decir, ¿por qué estoy eligiendo esto que estoy eligiendo en mi vida? Y esto es una habilidad que se va a trasladar a muchos otros aspectos de lo que tenemos. Y luego me llama mucho la atención que decía, yo llegué al arte porque me quería evadir, ¿no? Y puede ser el arte, pero es que hoy nos pasa viendo Netflix, estando, dando scroll en redes sociales, teniendo sexo, consumiendo drogas. Hay tantas formas que tenemos de evadirnos en la vida, pero hoy se sabe, hay un estudio que a mí me gusta bastante de Harvard, en el que ponían, o sea, tenían como una especie de beeper de tocar, ¿no? Como una especie de beeper, como un rastreador con un grupo de personas. Y a lo largo del día les sonaba el beeper, ¿no? Y les hacía una pregunta, ¿cómo te sientes en este momento? Entonces había un rango de emociones que podían expresar y tenían que poner qué actividad estaban haciendo. Palabras más, palabras menos, después de cierto tiempo, que fue un estudio muy importante por eso, se dieron cuenta que un adulto promedio, del tiempo que pasa despierto, la mitad, el 50%, está en piloto automático. Esto quiere decir, no sabemos qué estamos haciendo, no sabemos por qué lo estamos haciendo. Es como cuando vas manejando y llegas a un lado y no sabes ni cómo llegaste. Bueno, es ese estado que todos conocemos. Eso fue muy relevante, ¿no? Porque literalmente nos estamos perdiendo a la mitad de nuestra vida. Ahora, esta etapa de piloto automático es importante, sí, tiene funciones, pero no el 50%. O sea, aquí el tema es el porcentaje de tiempo que pasamos ahí. Pero también se dieron cuenta de algo interesante, y es que una persona que se evadía más o que divagaba más, tal cual así se llamaba el estudio, ¿no? Una mente que divaga es una mente infeliz, tenía un bienestar subjetivo menor. Es decir, no importa si estás cocinando, si estás pintando, si estás leyendo, si estás conversando con alguien, en la medida en que seamos capaces de estar aquí, ahora, en el presente, vamos a tener un bienestar mayor. Y luego cuando nos cuentas, bueno, es que yo estaba ahí, ¿no? Y en cuanto tuve el pincel en mis manos y empecé a pintar, conecté como conmigo, con mi mente, me conocí. Y a mí se me hace una vía preciosa para conectar no solo nuestra mente, sino bajar de nuestra mente a nuestro cuerpo. Porque el cuerpo también tiene una sabiduría y tiene, la regulación emocional viene del cuerpo y no de la mente. O sea, primero experimentamos algo en el cuerpo y luego me doy cuenta que lo estoy experimentando. ¿Tú notaste eso en ti? ¿Que hubo como una integración mayor? Sí, por supuesto. De hecho, pues, creo que por eso nunca no lo he Lo dejé. abandonado, ¿no? Es parte, y por eso además me concentré tanto en eso y dedico mucha parte de mi tiempo a tratar de seguir con esta dinámica de, sí, pues de creación, porque al fin y al cabo sí lo es. Para mí sí es como fundamental esta conexión. Pero, insisto, esta conexión, o sea, no es individualista, también creo que hay algo muy importante en esta parte. Yo me siento un ser muy social, pero para mí es bueno, por eso partía de, me gusta enseñar porque cuando enseño aprendo y también me gusta comunicar y creo que son cosas muy importantes que hacer. Y cuando me estoy conociendo para poder crear alguna composición pictórica, en ese momento estoy diciendo, o le estoy haciendo porque quiero comunicárselo a alguien. No es que sea solo para mí, parte de mi interior, pero es para proyectarlo también al exterior. Así lo vea solo una persona, así le cause alguna sensación a una sola persona, para mí eso ya es parte de la comunicación y parte del objetivo también que tengo. Porque también
crear implica observar. Ujú. Y esa es una cosa que yo aprendí mucho con la pintura. Yo no sabía observar. O sea, me di cuenta de cuán mala era y sigo siendo, o sea, he aprendido a ser más observadora, pero sé que me falta mucho para llegar a un nivel más claro de observación. Pero me ha abierto profundamente la mente y las posibilidades el observar sinceramente las cosas, desde los objetos más básicos, o sea, desde cuando estás pintando o estás creando una composición y apenas hace algunos meses hice un cuadro sobre unos vendedores de flores de cempasúchil. Y yo Ujú. quería ponerlo en un ambiente en donde estuvieran los cables de teléfono. Y entonces me dicen, ah, bueno, pues pon los cables de teléfono, ¿cómo es el? Y dije, pues claro, nunca, o sea, no tenía idea de cómo era un poste de cable de luz. O sea, sí, claro, Lo si has lo veo, visto. identifico y digo, ese es un cable de luz, pero píntalo. Claro. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cómo están divididas esas partes y cómo tiene salida? Pues no, jamás lo había observado. Pero tampoco lo había observado porque no es bonito. Bueno, que es Porque bonito. que es bonito, exactamente. Y ahí viene la parte de la estética, de cómo vamos también tomando decisiones en función de lo que consideramos que es agradable y que no es agradable, que también es parte de una Ujú. filosofía y de eh, pues como un profundizar más en otras áreas, pero que también ayuda a establecer estas decisiones y estas decisiones de observación y de elección de lo que queremos hacer todos los días de nuestra vida. Y si aprendemos a observar mejor, también vamos a tomar mejores decisiones. Sin duda. Completamente. Y además me haces pensar en algo que te decía previo a empezar a grabar. Yo te decía, oye, no sé si sabías que Mm, hay una fortaleza, ¿no? Una fortaleza de carácter que se llama apreciación de la belleza y la excelencia. A mí me ujú. queda claro que tú la tienes, o sea, es clarísimo. Yo también la tengo, Ujú. la desarrollo diferente, ¿no? Yo me di cuenta que tenía esa habilidad, bueno, porque hice un test y esto es científico, ¿no? No es como que yo me lo inventara, pero la forma en que se expresa en mi vida es, me maravillan los paisajes y puedo pasar horas y horas y horas estando en la naturaleza y viendo paisajes y observando la flor o espacios que son muy armónicos o que son muy estéticos. Son cosas en las que puedes ir notando y si alguna persona nos escucha y dice, sí, a mí me gusta la armonía, me gustan los espacios bonitos, aprecio la arquitectura, aprecio la pintura, es muy probable que tengas este rasgo de carácter. Si no lo tienes todavía, hoy afortunadamente sabemos que podemos desarrollar cualquier fortaleza. Hay 24 que por lo menos Ujú. hay consenso científico, que son como las más representativas de lo que puede ser el ser humano. Entonces, cualquiera de esas vamos a desarrollarlas. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Diríamos, bueno, puede que sea una fortaleza, puede ser que tú no sepas por qué llegas o que a lo mejor alguna motivación sea gestionar el estrés, pasar un buen momento, hacer algo nuevo, ¿no? La novedad, la expectativa también puede ser. Y en el camino igual y encuentras cosas que son relevantes. ¿Qué otra condición dirías que es importante para que una persona desarrolle su creatividad? Bueno, más allá de tener también tiempo para uno mismo, que insisto, es un privilegio y creo que es parte fundamental. No recuerdo quién decía algo de que eh, la ignorancia por elección es el peor de los defectos. Mm, Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que es parte de quienes tenemos el privilegio de tener un espacio, ya sea en mi caso, pues bueno, claro, estoy pintando, pero para todo tipo de elementos que te lleven no solo a conocerte, sino a ser generoso con los demás, a generar empatía, a ampliar tu visión, a entender que tus problemas no son los más importantes, a que el mundo está lleno de mucha complejidad y que cuando tú estás explorando esta parte de ti, y lo haces también pensando en que eso puede beneficiarle a los demás, es mucho más amplio. Entonces creo que cuando tienen este espacio, cuando tenemos el privilegio de tener ese tiempo, tratar de dedicárnoslos en ese sentido. O sea, creo que es muy, ujú. muy importante pensar también no solo hacia adentro, ¿no? Bueno, es que a veces la motivación puede ser que venga precisamente de que queremos gestionar una relación que nos es importante, ¿no? Con Ujú, nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos.
y una persona que no hace una parada en su vida para observar, para observarse, va a tener menos habilidades sociales porque es indispensable. Nos construimos a través de la mirada de los demás y también de las interacciones con los demás, pero todos sin excepción necesitamos como hacer una pausa, un poco ir hacia la quietud, ¿no? Que lo podemos hacer desde la meditación, la oración, pero es que la pintura, en este caso, es una forma de atención plena y tiene tantos beneficios como estar en un zafu, ¿no? Concentrado en tu respiración. Son estrategias y caminos diferentes, pero al final la habilidad que se desarrolla es la misma. Claro. Y lo que es cierto es que cuando tú vas serenándote, vas teniendo una mayor gestión de tus emociones, te conoces un poco más, desarrollas tolerancia a la frustración, eso inevitablemente se traslada a tus relaciones. Eso que dices es súper importante porque, no sé, te comentaba yo que previo a este podcast hermoso, es que muchos de los alumnos que llegan a la academia llegan pensando en, ya voy a firmar hoy. O sea, es su primer día de clases, ponen el lienzo, les mostramos cómo son las pinturas. Hoy me llevo mi Hoy Picasso. me llevo mi pintura y ya la firmé. Y entonces siempre les digo, es que además de pintar, ustedes aquí van a desarrollar una paciencia infinita, pero van a disfrutar de ese proceso. O sea, obviamente hay un momento en que te frustras, como cualquier proceso en la vida, en el que no te está saliendo como quieres, en que estás viendo que es mucho más difícil de lo que pensabas cierta área, pero también estás entendiendo que un proceso que vale la pena también requiere de tolerancia a la frustración y requiere de hacer crecer y desarrollar esa paciencia que muchos no tenemos y que creemos que justo por pensar que vas para evadirte solamente, eh, creas una idea distinta de lo que al final es. Lo bonito del proceso es que en efecto la mayoría se da cuenta de que tiene y va desarrollando esa capacidad, tanto de la tolerancia a la frustración como de esa paciencia infinita que uno debe tener para poder crear algo que quiere y que quede como uno quiere y que sea la parte, o sea, que uno se alegre de verlo, que diga, bueno, esto me gustó, esto lo hice yo, además, ¿no? Es fundamental, uno ve a las y los alumnos cuando se llevan su cuadro, cuando firman el cuadro, es un momento que todos celebramos, que todos aplaudimos, porque sabemos que es el final de un proceso de verdad que a veces es caótico, pero que es un proceso de conocimiento básico para ellos y que es casi terapéutico, ¿no? Bueno, yo te diría, es Es terapéutico, o terapéutico. sea, más allá del casi, yo te diría, es Ujú. terapéutico. Y además creo que no somos capaces, no somos, más bien, no somos conscientes de cuál es nuestra capacidad o de qué tanta capacidad tenemos para determinada área, ¿no? Estamos hablando en general de Ujú. crear hasta que no lo intentamos. Y un proceso creativo, no solo en el arte, sino en muchas otras cosas, nos empodera mucho porque te da el control de elegir cómo quieres crear ese algo, ¿no? Ponle el título que quieras. Y cuando lo logras, a través de todo este camino, que para mí la clave es algo que acabas de decir y es con gozo, porque tú disfrutas estar ahí. Exacto. Y seguramente muchos de tus estudiantes también disfrutan estar ahí porque es una forma de expresar nuestro ser, de comunicar qué pensamos, qué sentimos, qué somos y que también nos conecta con esta vida que tenemos que vivir. Y esto empodera, ¿no? Porque eso te hace, muchas veces tenemos una anestesia emocional que nos lleva a pensar, es que no siento nada, o todo lo que siento es estrés, todo lo que siento es soledad, aislamiento, todo lo que siento es falta de sentido, ¿no? O no siento nada. Ujú. Y en México tenemos una expresión que me parece preciosa, que es que vamos por la vida como gallinas sin cabeza. ¿No? Es Sí. decir, a una gallinita cuando le quitan su cabeza, que me parece horrible, pero bueno, se entiende, ¿no? Yo soy protectora de animales, pero bueno. Pero le quitan la cabecita y sigue caminando. Y es que así vamos, Ujú. sin una conciencia real de lo hermosa que es esta vida y desconectados de nosotros mismos y de los demás. Pero a través del arte y a través de la creatividad, experimentamos muchas emociones positivas. No Ujú. hablamos de gozo, la presencia, la curiosidad, hablabas de celebración. Bueno, pues ahí hay alegría,
¿no? Hay mucha alegría y creo que en un principio también esperanza de que puedes crear algo que es bello para ti. Ujú. Tal vez para el mundo no, y eso es subjetivo y creo que no es realmente importante, ¿no? Pero algo que sea significativo para ti y generar emociones positivas en nuestra vida tiene muchos beneficios, ¿no? Hablando un poco de cuáles diríamos que son los beneficios de la creatividad, yo aportaría un primero y es que nos permite experimentar emociones positivas. Y además es como un círculo virtuoso, porque no sé si sabías, pero cuando experimentamos emociones positivas, es decir, amor, esperanza, sorpresa, curiosidad, alegría, nuestra mente se abre. Ujú. Literalmente, se nos ocurren más cosas, ¿no? Es como cuando tienes un buen día y todo parece que fluye y todo va bien. Bueno, eso pasa, ¿no? Y cuando tú voluntariamente te pones en una actividad, para ti es la pintura. Yo te puedo decir, para mí es, no sé, la danza. Por poner un Ujú. ejemplo, automáticamente van a empezar emociones positivas y esas emociones van a generar nuevas ideas de cómo generar nuevas emociones. Entonces, eso pasa, ¿no? Ujú. Yo aportaría eso como uno de los beneficios de la creatividad. ¿Tú qué otro dirías? Pues repetiría eso de la paciencia y la tolerancia a la frustración es fundamental. Es que Sí, en verdad yo he visto desde los alumnos que he tenido en academia, en universidades, tiene que ver mucho con esta forma en que estamos viviendo actualmente, cómo estamos, sí, muy deshumanizados, cómo las redes sociales pueden ser tan benéficas, pero tan destructivas como nunca antes. Y y yo veía en varios alumnos una intolerancia a la frustración. Si no tenían el celular en el momento, porque yo soy una profesora que les quita el celular o bueno, no se los deja, porque me gusta que tengan la atención en lo que estoy diciendo. Había alumnos que en verdad sudaban, o sea, tenían una forma y reaccionaban violentamente incluso. O sea, estamos viviendo unos procesos de aceleramiento, además de que todo tiene, la información que podemos captar dura 2 minutos. O sea, es increíble cómo ya no tenemos la capacidad de leer de entrada, porque la lectura, tú sabrás, ¿no? Justamente hay que hacer conciencia al respecto, como tú lo haces, pero que en general la gente no lee más allá de 2 segundos, 3 líneas en estos momentos. Les cuesta trabajo. La comprensión lectora ha disminuido completamente. Es abrumador. La capacidad de atención de un video es complejo. Apenas uno de las alumnas me decía, es que ya ni siquiera aguantan una película. O sea, ya las personas jóvenes ya no podían dedicar su atención a una película completa. Entonces, el que tú puedas dedicarle tiempo a este espacio creativo y que estés conectado con algo más allá de los 2 minutos que te da el espacio de muchas redes sociales, el TikTok, etcétera, te da como este beneficio también de la tolerancia a la frustración, que ya no te enseñan en otros lados, porque todo es muy rápido, porque todo es aceleradísimo y esto te permite ir con calma. Y es algo que también trabajamos mucho en la academia, que yo veo a nuestro director también ahí sufriendo con él. Muchachos, por favor, no es para hoy, pero además con disfruta la pincelada, ¿no? Disfruta tu proceso. No puede estar ya, porque si quieres que quede como quieres que quede, necesitas dar más pinceladas y necesitas capas y necesitas concentración de otro tipo, ¿no? Entonces creo que es un gran beneficio la paciencia, esto de la conexión que tenemos con nosotros. En fin, yo creo que hay demasiado, o sea, hay más beneficios que seguramente tú también podrás enlistar muchos más, pero que parten de eso, de conocernos sobre todo, creo. O sea, de conocernos y proyectar. Sí, yo pienso beneficios en ese sentido. Uno, que nos permite conectar con personas que tienen intereses y valores similares, Ujú. ¿no? Si voy a la academia Dos Tonos, es probable que conecte con personas que
están interesadas en el arte, que están en un proceso también de autoindagación, o si voy a una academia de baile, bueno, pues entonces voy a conectar con personas que quieren mover su cuerpo, o el mundo de los emprendedores está lleno de personas que estamos desarrollando todo el tiempo, ¿no? Los creadores de contenido, en fin, creo que cuando tú de manera, ¿cómo decirlo? Intencional, te sometes a un proceso en el que tú sabes que vas a desarrollar tu creatividad, inevitablemente puedes conectar con personas que están en ese mismo proceso. Bueno, la conexión social sin duda es algo que todos necesitamos, somos la especie más sociable de la evolución, eh, y es importante, ¿no? Entonces creo que tiene estas dos vías. Por un lado es el tema de la autoindagación y de la autorregulación, porque es bien importante. Fundamental. Pero también de la conexión con otros. Creo que eso para mí sería también de lo más relevante, el tema del empoderamiento, el darme cuenta que puedo crear algo bello, que estoy desarrollando una nueva competencia y que por lo tanto, si ya lo hice una vez y si ya me di cuenta que una vez pude lograr algo que me interesaba, es más fácil que lo haga una segunda vez, aunque sea en otra área de la vida, porque tú ya te demostraste que lo podías hacer. Claro. Entonces, no sé, son solo algunos. Sí, lo de la seguridad también es un tema muy importante. O sea, yo veo que llegan muchos alumnos también con este temor. Todos, la mayoría llega, es que yo nunca he pintado, las personas que no soy están adecuadas, creativo. porque puede llegar personas desde cualquier intermedios avanzados de cualquier área, pero los que llegan que nunca habían tocado un pincel o que nunca se habían acercado al dibujo o a la escultura o al grabado, llegan diciendo, pues no, es que no me va a salir. O sea, ya de entrada empiezan en negativo, ¿no? Entonces también es trabajar con ellos mucho esta confianza, siempre decimos, confía en el proceso, porque lo vas a lograr. Para eso estamos, para acompañarte, pero para que tú lo desarrolles también con nosotros, ¿no? Es un diálogo y es un vínculo además muy bonito, porque las personas empiezan a tener más confianza, como dices, en ellos. Empiezan a darse cuenta que lo lograron hacer, que eso que querían comunicar está ahí, ¿no? Y entonces ves esa parte de agarrar más seguridad y al siguiente cuadro ya no te están preguntando todo el tiempo, ya están entendiendo cómo es el proceso y ya lo ven desde otra perspectiva. Entonces, desde cómo colocan el pincel, uno se da cuenta de cuánta seguridad han adquirido o no en el proceso y en ellos mismos. Entonces, también ese es un gran beneficio. Y es que es interesante porque cuando dices confía en el proceso, al final sí confía en un proceso que funcione, que está probado, pero realmente es confía en ti, Exacto. ¿no? Pero si tú le dices a alguien confía en ti, de pronto hay como mucho estigma, ¿no? Sí. No sé qué significa eso y prefiero dejarme en manos del experto y no es que no lo sean, claro que lo son, ¿no? Pero me refiero a, tendemos a dar nuestra confianza y como dejarnos guiar en alguien que creemos que sabe más, que además creo que es lo correcto en ciertas etapas, claro. Pero en el camino nos vamos dando cuenta que podemos hacerlo. Exacto. Así que, bueno, eso también invitación para procesos creativos. ¿Tú qué dirías que ha sido la mayor riqueza que has obtenido? Tú, Graciela, como persona, más allá de como profesora, ¿no? Y ahora que guías también la academia, pero la María artista. Bueno, cuando me dices María artista, la verdad es que me da todavía, fíjate, todavía me da Es que se llama María Graciela, yo le ando cambiando el nombre. Lo de artista todavía me da pudor, o sea, todavía me da pudor. A ver, ¿cómo es eso? No me consideraría artista todavía, porque me considero una aprendiz constante. Y les voy a poner sus pinturas para que vean que aquí hay un síndrome de impostura que es probable, es muy probable. Es uno de los temas que íbamos a hablar en este podcast. Déjenme que se los cuente, ¿no? Que originalmente íbamos a hablar del síndrome de impostura porque escuché ese podcast, vine más centrada en el proceso, justamente escuché una referencia sobre alguien que tenía ese síndrome que era yo, que claro, y que en efecto es parte de un proceso de, sí, se diga lo que se diga, de ser mujer contextualizada en los países en los que vivimos y de tener que estar lidiando con
con muchos contras y de sí trabajar doble, por más que se diga que no, de trabajar doble nuestra seguridad, porque esa no está dada, esa no nos la compartieron cuando nacimos, porque nacimos en una condición distinta. Entonces, sí, claro, y eso me pasa también en el tema de decir, eres artista, porque claro, no me formé en otras áreas, Es ¿no? que eres postdoctora, pero además eres artista. Pues muchas gracias, pero bueno, con este aprendiz de artista o este aprendiz de artes plásticas, eh, para mí sobre todo me ha dejado muchos beneficios, pero creo que el más importante, insisto, es conectarme conmigo, es entender por qué elijo lo que elijo todos los días. Es que me hace dudar también constantemente y creo que dudar es bueno, o sea, es parte también del proceso. Dudo todos los días de si la elección que estoy tomando es correcta, pues sí, porque es parte de estar desarrollándote en ámbitos en los que no estás habituado a desarrollarte o en el que te dijeron que no, al que no pertenecías, ¿no? Justamente el síndrome del impostor, el de está ocupando un espacio que no le pertenece. Es también lidiar con esa parte del Bueno, y proceso, también ¿no? es un acto revolucionario de tomar el espacio que puedes tomar. Exactamente, o sea, finalmente, pues sí, creo que sí es un acto de valentía en todos Sin los duda. sentidos. Este, y me ha permitido quererme un poco más también. Qué Eso bonito. también creo que es muy importante, porque me ayuda a tener más compasión de mí, cosa que me cuesta o me ha costado mucho a lo largo de mi vida. Ser compasiva conmigo misma. Me Ujú. ha ayudado mucho en eso. Y esto que dices es precioso y de verdad te lo agradezco porque hay mucha gente que piensa que compasión es igual a lástima Mm, y eso no es así, ¿no? En no. esta parte del mundo nos han educado para pensarlo así y Ujú, porque viene mucho de una tradición cristiana en donde ujú, se ha relacionado con culpa, con superioridad. ujú. Pero en realidad la autocompasión, y me parece precioso, y también la compasión, es un deseo genuino de estar bien. Y cuando lo dirigimos hacia nosotros mismos, implica prácticas de autocuidado, de saber qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, que hay una humanidad compartida. A veces cuando nos sentimos mal creemos que solo a nosotros nos pasa o cuando tenemos Ujú. mucho estrés o un nivel de responsabilidad. Tú decías que llegaste a dirigir a 500 personas, a liderar a 500 personas. Madre mía, ¿no? A mí me encanta trabajar con líderes, pero no sé si quiero tener 500 personas a mi cargo. Eh, pero bueno, cuando estás en una situación que te implica un reto, crees que solo a ti te pasa. Ujú. Y ahí se requiere mucha autocompasión para entender que eres humano, que eres imperfecto, que puedes crear muchas cosas. Y creo que hacer una pausa para crear y para conectar con tu creatividad es un gran acto de Completamente. autocuidado, de amor propio y también de empoderamiento personal, porque desde un estado de mayor serenidad y de mayor gozo vas a poder crear muchas más cosas en tu vida. Así que Claro. me parece muy bonito que lo hayas mencionado. No, muchas veces no, y es que además creo ahora que mencionas esta última parte también ha sido una lucha de creer que estoy perdiendo mi tiempo en un Bueno, es que momento. O ese es sea, un es gran otro tema. tema que claro, en la parte creativa, o sea, pareciera que uno no está siendo productivo, ¿no? También este tema de lo que es productivo, lo que no es Sí, productivo, sí. de que nos encajonan y de que tenemos que estar forzosamente materializando las cosas de tal manera que se moneticen, entonces te entra la culpa, ¿no? Claro. Y entonces pues que quiero pintar, ¿no? Al principio era también como de, quiero pintar, pero no estoy haciendo esto y debería yo estar Lo escribiendo estoy y debería yo estar haciendo esto otro y tenía que presentar un artículo y, ¿no? Pero para mí era un impulso genuino querer pintar, o sea, de verdad. Es que es un impulso que nos Es conecta un con la tema, vida. claro, o sea, he llegado a un punto en que si no pinto de verdad, ahí sí me siento mal. O sea, si paso una semana y no pude pintar lo que yo quiero hacer, ahí sí ya es donde me empieza a entrar como la angustia. Pero, pero poder llegar a verlo como algo que no me quita el tiempo, también ha sido difícil, o sea, es complicado, porque justo no monetiza, no produce, no,
¿Es útil? Claro. Para mí es utilísimo porque me está ayudando en mi vida diaria, pero es estarme, cuestionando, o más bien pasé por un proceso de cuestionamiento y de estar tratando de decirme a mí misma, vamos, es para ti con lo que dices, el autocuidado. ¿Qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta? De Y me verdad. atrevería a afirmar que más a las mujeres. No, pero por supuesto, Y yo para también su estoy de acuerdo. tranquilidad, ¿no? Para quien Sí. nos escuche y diga, no, yo tengo que estar produciendo. A mí me pasa lo mismo con, no solo con este nuevo estilo de vida, para quienes no saben, estoy emprendiendo al 100% desde hace poco tiempo, un par de meses, que estoy de lleno en mis proyectos. Y algo que me pasa cada vez menos, pero sí me llega a pasar, que puedo estar disfrutando de un café, de una copa de vino, leyendo un gran libro, ¿no? Y yo estoy así súper feliz y digo, no estoy haciendo nada. Y de repente es wow, 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 ¿no? Es como haber condicionamiento femenino, ¿no? Y es justo donde entra este pensamiento crítico de decir, a ver, estás cuidando de ti, ¿no? Estás haciendo algo que va a traer una repercusión, no solo porque es mi profesión, vaya, ¿no? Ujú. Sino porque al estar bien yo también puedo generar como mucho bienestar a mi alrededor. Y de hecho, para las personas que son como muy cuadradas, hay estudios que demuestran que una persona que medita, hace ejercicio, tiene tiempo consigo mismo, es mucho más rentable en términos económicos porque lo que va a producir va a ser de mayor calidad, va a estar más enfocado. Esta idea de trabajar 8 horas al día es un mito y hoy se sabe, básicamente porque nuestro cerebro no puede concentrarse tanto, pero tal vez las horas, y nuevamente es un privilegio, Ujú. pero hay algunas Justo te iba a personas, decir que es un privilegio. Sí. es un privilegio, ¿no? O Ujú. sea, pero habemos algunas personas que podemos enfocarnos unas horas y esas horas que nos enfoquemos vamos a ser mucho más productivas y vamos a ser mucho más rentables que estando 8 horas en burnout, con estrés laboral, con ansiedad, con tristeza, con aislamiento o con muchas de estas emociones que hoy son muy parte de nuestro día a Ujú. día, desafortunadamente. Y creo que hay que, para mí ahí la clave sería tener referentes positivos. Ujú. Para mí las comunidades de mujeres, los clubes de lectura, tener amigas que piensan algo similar, es muy importante porque es muy nuevo. O sea, si yo veo la generación de mi mamá o de mi suegra, madre mía, o sea, no pueden parar ni un segundo, pero ni un segundo es ni un segundo, porque es todo el tiempo, no importa si es fin de semana, deben de estar haciendo algo, Ujú. ¿no? Porque es el validarse a través del hacer. Hoy estamos teniendo el privilegio por generación, Ujú. tan solo por generación, de decir, bueno, me puedo permitir ser y soy valiosa y puedo aportar al mundo por lo que soy y no por Ya. lo que hago. Y en Ujú. ese hacer, aunque no produzca nada económicamente, igual es de beneficio Ujú. para mí y para los demás. Entonces, me encanta ese punto como para ir cerrando, porque creo Claro. que es muy importante. Es fundamental y también, como bien decías, pues sí es un acto revolucionario el El poder autocuidado. siquiera manifestar nuestras ideas. Ya de Claro, entrada, decirlas en voz alta. No estamos en el siglo XIX, pero de verdad hay muchas cosas pero que parecería a cargamos del veces que siglo sí. XIX. Y gracias a los movimientos feministas, a toda la comunicación de mujeres que tenemos, que, que se ha ampliado afortunadamente, sí es muy importante reconocer el valor que tenemos. Antes de venir aquí, yo decía en casa, es que no tengo nada que, o sea, lo que te decía el día, es que no creo que tenga nada que decir. Y pues sí me dijeron como de verdad, a estas alturas. Y yo decía, sí, tienes toda la razón. Pero lo que voy es, claro, tengo una formación que me permite estar aquí hablando contigo de algo que para mí es muy, lindo y que es muy emocional y que es algo que me ha creado un bienestar alterno a muchas cosas. Pero el hecho de que esté yo aquí es también como una lucha también conmigo misma constante de, vamos, si tienes cosas que decir, vamos, si te has formado, vamos, Claro. no pintas mal, ¿no? O sea, desde estas cosas que uno se va creando, que sí es mucho más en las mujeres, porque en efecto nos han enseñado a
a estar produciendo todo el tiempo, a estar trabajando todo el tiempo y a creer que a pesar de eso no somos lo suficientemente valiosas. Y por ejemplo si yo les preguntara cuántas mujeres artistas conocen, ¿qué nombres se les vienen a la mente? Frida Kahlo y Remedios Varo. Por supuesto. Y es la mujer artista más conocida en el mundo es Frida Kahlo. Qué bueno, pero... Pero, exacto. Y no es que no haya o existan mujeres artistas, es que no las se han buscado como tal, es que pasa en la historia de las mujeres en general. Ahí sí, como historiadora, en la parte de no hay mujeres, más bien no hay una búsqueda de esas mujeres hasta recién los 70s o los 80s con los movimientos feministas en las que se dice, bueno, ahora sí, aquí están las mujeres y más bien creo que también tenemos que pensar en cómo se ha contado la historia de estas mujeres y la historia de estas artistas, porque parte de una legitimidad de personas encumbradas que no les interesa que aparezcamos. Y entonces, ¿qué nos toca? Pues aparecer por nosotras mismas, como ha pasado a lo largo de la historia. Y además es que hay tantas cosas que quiero decirte. A ver, lo primero es, qué importante es exponernos a ambientes en donde las miradas de los demás también vengan desde el construir, desde la bondad, desde la compañía. Porque también nos definimos a través de la mirada de los demás. Y quien crea que no, o quien diga que no está siendo honesto consigo mismo. Y no es que dependas de otros, pero sí, porque así estamos cableados. La diferencia es que estamos tan acostumbradas como mujeres y como personas a cuidarnos de la mirada detractora de todos, y ahora en redes es bien fácil. Tú tuviste un puesto en el servicio público que era mediáticamente, ¿no? Como muy fuerte. Y creo que siempre todos los que generamos contenido, por mucho que tú lo hagas con todo tu amor, con toda tu pasión, va a haber gente a la que le parece espantoso. Y exponerte a eso es súper doloroso. Creo que es fundamental el tener otro lado que te equilibre, que te diga, oye, no inventes, eres buen artista. O sea, genuinamente, yo veo lo que haces y me transmite, es bonito, ¿sabes? Es como... Pero eso también nos ayuda a definirnos, nos ayuda a reconstruirnos, nos ayuda a ampliar la visión que tenemos de nosotras mismas. Y creo que es súper valioso. Sí, fundamental. Pues a eso hay que seguir trabajando, hablando, confiar en nosotras mismas y trabajar constantemente en eso. Y sí, saber, entender que todas y todos somos creativos y que tenemos la capacidad de desarrollar esa creatividad. Eso es fundamental. Pues para ir cerrando, por favor, cuéntame, ¿qué libros deberíamos leer para el desarrollo de nuestra creatividad? ¿O que te han conectado a ti con tu creatividad? Bueno, de entrada yo diría, lean toda la literatura que puedan en la vida, porque cualquier cosa, y vean cine. También vean cine, me encanta ver cine, y desde lo más comercial hasta lo más elegante que puedan decir, hasta las películas esas ocas que todo el mundo nos dormimos, hay que ver cine, hay que leer literatura, hay que leer lo que también tú recomiendas, pero bueno, yo sí hice mi listita de, sobre todo para conectarse con las artes visuales, pero también en la perspectiva femenina. Entonces, Historia de mujeres, historias del arte, de Patricia Mayayó. Es como una parte básica también en la historia del arte. Otra que es Artes visuales en Occidente, desde la segunda mitad del siglo XX, de Estrella de Diego. O sea, son mujeres que están conscientes y que son feministas y que entienden que hay que contar la historia del arte y las artes plásticas también desde otra perspectiva. Entonces, por eso me gusta. Y en el caso de literatura, historias que tienen que ver con el arte, que no necesariamente son enfocadas completamente, pero que cuentan cosas de arte, como La novia de Matisse, de Manuel Vincent, que es de la editorial Alfaguara, y que en realidad es más de otro tipo, pero habla sobre el coleccionismo de arte, pero lo narra muy bien. Lo otro es Las pinturas desaparecidas, de Gauke Andrese. Después te paso Por supuesto que van a estar en la descripción del episodio. Que esta es en realidad una novela policial, pero te va contando cómo hay un imitador de Vermeer o Vermeer,
También si pueden ver, es uno de mis pintores favoritos. Lo recordarán por la mujer del arete de perla, pero en realidad lo que tiene es más amplio y precioso. Y entonces, ¿cómo imita esta parte? Entonces, y a María Gainza, que tiene 2 novelas, una es El nervio óptico y otro es La luz negra, ambas de anagrama, y que tiene que ver también con el mundo de las galerías, del arte, y te mete de otras formas. Es como que vas aprendiendo o vas conectando con ciertas cosas del arte sin necesidad de que sea como un manual, ¿no? Entonces, pues esa sería. Muy, muy buenas recomendaciones. Muchas gracias. No, qué barbaridad. Y ahora yo siento mis recomendaciones muy pop, pero, pero ahí les van. Pero combinan muy bonito. A ver, a mí 2 libros que me conectan mucho con mi creatividad, justo uno lo traía aquí, pero ya no se los voy a enseñar. Se llama Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Es una novelita, pero es interesante porque ella dice cómo es su proceso como escritora. Y ella dice que la inspiración o las ideas te llegan y que si no las cristalizas o no les das vida, se van. Y de repente tú ves en alguna otra parte del mundo incluso a alguien que sacó la misma idea que tú tenías. Me pareció muy curioso, pero dije, es que es verdad. Las ideas llegan por algo y al final pues todo está en este inconsciente colectivo, cultural, somos parte de una generación, ¿no? Claro, ay, perdóname que te interrumpa en esa parte, ves que para mí también es fundamental decir, y que también lo tratamos de comunicar, es, no vas a descubrir el hilo negro y nadie es original al 100%. O sea, creo que Claro. también es esto algo que nos aliviaría mucho en la vida si estamos conscientes de ello. Totalmente. Tomamos ideas de todos y de todas. Y de todos lados. Y de todos lados porque estamos construidos en un contexto que nos ayuda a proyectar lo que queremos hacer o nos arruina algunas cosas, sí. Pero todas estas ideas ya están dadas. Sí. Nosotros retomamos varias partes de ellas y creamos otro tipo de formas, pero todas van ancladas a algo que ya se dijo previo. No o somos, igual, ¿no? Pero digamos, pero sí siempre le quita la carga. estamos sí. asidos, o sea, nos asimos a algo que ya está ahí, porque somos seres históricos, somos seres en contexto, claro. Somos seres sociales, no estamos aislados. Entonces, creo que esa parte también es fundamental para entender como justo, las ideas pueden estar en las Islas Fiji y estar aquí, claro. Y les surge la misma. Por supuesto, no vamos a hacer la originalidad del mundo y está bien, y eso bien, es bueno. Claro. ¿No? Y además es muy bonito, hay una frase medio cursi, pero que a mí me encanta, que dice algo así como, somos el resultado de los viajes que hacemos, los libros que leemos y las personas a quienes amamos. Sí. Y creo que es así, ¿no? Nos construimos a través de un contexto y bueno, este libro me gusta justo por eso. Y de las heridas que tenemos. Y de las heridas que tenemos, sí, totalmente. Entonces, bueno, este libro se los recomiendo porque nos impulsa a crear, ¿no? Como no importa si es perfecto, no importa si es del gusto de alguien más, date la oportunidad de crear. Y bueno, a mí Gilbert es una autora que me gusta, ¿no? Así que ese es el primero. El segundo es como un gran hito para los artistas. No sé si tú lo habrás leído, El camino del artista de Julia Cameron. A mí la autora no me gusta especialmente, pero ese libro en especial creo que nos hace una invitación importante a la autoindagación a través de la escritura. Ella tiene algo que se llama las páginas matutinas. Entonces, a lo que te invites a escribir, porque hay partes de tu mente y de tu ser que no van a salir escribiéndolas en un párrafo. Como ejercicio me encanta, es algo muy poderoso que yo llevo incorporando desde hace algún tiempo, y el hecho de bajar a papel, porque una cosa es que las tengas acá, y luego viene un ejercicio de traducción que aplica para todo en la vida. En realidad, claro. La comunicación es eso, ¿no? Poner en común y traducir. Cuando están en tu mente, a veces suenan maravillosas y cuando las bajas a papel ya es diferente, o al revés. Cuando tú las ves y las plasmas, ejercemos un proceso cerebral diferente, más valioso. Se incentiva mucho más la creatividad, conectas ambos hemisferios, en fin, es importante escribir. Entonces, bueno, la invitación de ese libro tal cual es que lo han tomado además muchos artistas como casi un super método. Particularmente se me hace más marquetero, pero creo que el principio es muy bueno.
Claro. Y es escribe, 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 y a través de la escritura vas a conectar con esas ideas que quieres comunicar. Está súper bueno, porque sí, nos Sí. hace mucha falta traducir ese lenguaje que tenemos interno a Sí. algo que sea, o sea, que lo pueda entender alguien más, Ujú. porque necesitas que lo entienda alguien más. Si no, no tiene caso que hagamos absolutamente nada. Queremos cerrar haciéndoles una invitación súper importante. De la mano de la Escuela de Arte Dos Tonos y su servidora, Jam Herrera, vamos a lanzar una serie de actividades. La primera es una conferencia que se va a llamar Control del Estrés, Gestión del Estrés y Cultivo de Emociones Positivas a través del arte. Es un evento que no va a tener ningún costo y nos van a poder acompañar el 10 de noviembre A las 6 de la tarde en la Academia de Artes Plásticas Dos Tonos, y que les vamos a compartir al final dónde está la dirección exacta para que puedan acudir. Así que, si les interesa el tema, ahí nos vemos. Y Graciela, muchas gracias al por... contrario, Yami, muchas gracias por compartirme este espacio y poder hablar de esto que nos gusta tanto. Que sea la primera conversación de muchas. Muchas gracias. Y para ti que nos escuchaste hasta este punto, gracias. Si tú crees que este capítulo le puede aportar valor a la vida de una persona en específico, no dudes en compartírselo. Recuerda, por favor, que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos vemos en el próximo episodio.